tardes. Vamos a dar comienzo a esta clase teórica sobre el tema 7 que versa sobre la estabilidad de las aeronaves. Como podéis ver en el índice del tema, vamos a ver distintos puntos, empezando por el concepto de estabilidad o equilibrio. Este primer apartado es muy importante, ya que posteriormente se aplicará sucesivamente a los distintos tipos de estabilidad que vamos a poder observar en las aeronaves. Continuaremos con el punto 2, que es a modo de refresco, volver a ver los ejes del avión, los distintos giros y las superficies de control primarias que nos van a permitir controlar a la aeronave durante su vuelo. Los puntos 3 y 4 son de gran importancia, ya que os presentan dos conceptos distintos que tenéis que diferenciar, como son la estabilidad estática y la estabilidad dinámica. Posteriormente, estos dos conceptos, la estabilidad estática y la dinámica, las vamos a aplicar a los distintos ejes de la aeronave, dando lugar a otros tres tipos de estabilidades denominadas longitudinal, lateral y direccional. En la segunda parte del tema veremos que el concepto de estabilidad también llega hasta los mandos de vuelo y los distintos criterios de diseño que nos van a permitir clasificar las aeronaves en función de su estabilidad o de su maniobrabilidad. Y por último, os presentaré los modos dinámicos de la aeronave separados en los modos longitudinales y los modos lateral direccionales. Antes de empezar el tema, todos deberíamos tener en la cabeza un concepto o una idea de lo que es el equilibrio o de la estabilidad. Ya desde antaño, el símbolo clásico viene a ser la balanza, símbolo pues, de la justicia o del zodíaco Virgo, ¿no? Desde un punto de vista más físico, tendríamos que recurrir a las leyes de Newton para expresar el equilibrio como el estado de un cuerpo o sistema cuya resultante de fuerzas es nula. Por tanto, si un cuerpo está en reposo, tenderá a estar en reposo, y un cuerpo en movimiento tenderá a permanecer en movimiento en línea recta, salvo que se le aplique una fuerza externa, manteniendo la velocidad constante. Es importante aquí indicar que el avión se va a ver sometido a distintos equilibrios dependiendo de la fase del vuelo. Va a haber un equilibrio en tierra, va a haber un equilibrio en vuelo, en crucero, va a haber un equilibrio en ascenso, en descenso, en las distintas situaciones en que se encuentre la aeronave. Bien, los ejes típicos del avión en ejes cuerpo los hemos estado viendo a lo largo del cuerpo y del curso, y lo habréis visto en otras asignaturas. Son tres: el eje longitudinal a lo largo del fuselaje del avión pasando por el centro de gravedad, el eje transversal o lateral, indicado en la figura como Y, paralelo a la línea de envergadura de las alas, y por último el eje vertical perpendicular, formando 90 grados con los otros dos ejes. No confundir con la vertical del terreno, que no tiene por qué coincidir. Las rotaciones a través de ellos pues son los nombres que venimos usando durante el curso: cabeceo, alabeo y guiñada, o en inglés pitch, roll y yaw, en sus distintos nombres. Y las superficies de control para controlar la aeronave en estos movimientos, pues las típicas de un avión clásico: alerones para el control de alabeo, timón de profundidad para el control en cabeceo y timón de dirección para el control en guiñada.
Empezamos con el primer concepto novedoso de este tema. Se entiende por estabilidad estática la respuesta inicial de un sistema cuando se le mueve de su posición de equilibrio. Mover se asemeja también en este tema a perturbar o sacar de la posición de equilibrio en la que estaba. Desde el punto de vista de los aviones nos interesa la estabilidad como la capacidad que tenga el avión para recobrar una posición de equilibrio previa después de sufrir cualquier perturbación, bien sea una turbulencia, una ráfaga o una entrada en mandos por parte de la tripulación. Vamos a ver las tres figuras de abajo. En la figura de la izquierda, imaginar una pelota que está en la posición más baja de una cuenca, de un valle. Si nosotros perturbamos a la pelota desplazándola lateralmente y soltamos la pelota, la tendencia natural del sistema, espero que todos estéis de acuerdo, es que la pelota volverá de alguna manera a la posición de equilibrio previa, a la posición inferior. Quizás no nos pongamos de acuerdo en cómo vuelve la pelota, si vuelve rodando, si vuelve oscilando, pasándose al otro lado, o si ese sería el camino, ¿vale? No os confundáis que no es estabilidad estática. Por otro lado, si os vais a la figura de la derecha, veréis que si aplicamos la misma perturbación a la pelota, alejamos la pelota de la posición de equilibrio, la tendencia del sistema será a que la pelota poco a poco se aleje cada vez más de la posición de equilibrio inicial. En la figura inferior, si no hay fuerza aplicada sobre el sistema, la pelota permanecerá estable o quieta en su posición. Bueno, pues esto da lugar a tres tipos de equilibrio. Un primer equilibrio estable, un segundo equilibrio inestable y un equilibrio neutro. También estos tres tipos de equilibrio se denominan o dan nombre a la estabilidad estática positiva si el sistema vuelve a la posición inicial, estabilidad neutra si el sistema desplazado de su posición no genera ninguna fuerza y permanece equilibrado en esa nueva posición, y estabilidad estática negativa si el sistema al ser desplazado genera fuerzas que tienden a desplazarlo o alejarlo aún más de la posición de equilibrio previa. Si vemos el ejemplo de la figura de abajo, imaginar que es una rueda de bicicleta con un contrapeso en uno de sus radios. Si hacemos girar la rueda y soltamos, dejamos de mantener una fuerza a la rueda, espero que todos veáis que la rueda se irá frenando poco a poco hasta que el peso vuelve a estar en la posición inferior. Eso sería un ejemplo clásico de estabilidad estática positiva. Por contra, en la figura de la derecha, si aplicamos la misma fuerza, el mismo giro a la rueda, inevitablemente el contrapeso acabará girando, acabará cayendo a la posición inferior, ¿vale? Irá a la posición de máximo reposo o de mínimo esfuerzo. En este caso simbolizaría un ejemplo de estabilidad estática negativa. Es importante que aquí ya veáis que los sistemas que tienen estabilidad estática negativa suelen ser más costosos en términos energéticos o de control, puesto que hay que estar supervisándolos, ¿vale? No es lo mismo un sistema que por sí solo recupere el equilibrio, como sería la rueda inicial, en la que no nos deberíamos estar preocupar por ello, que un sistema como el de la derecha,
en el que constantemente cualquier perturbación puede sacarlo de esa posición, con lo cual constantemente tendremos que estar monitorizándolo y siguiéndolo para que preserve el equilibrio. La estabilidad estática es importante que veáis que no aplica a un solo eje, ¿de acuerdo? La aeronave es un sistema de 3 dimensiones, como hemos visto, con lo cual deberemos considerar la estabilidad en cada uno de sus ejes por separado. Un sistema puede ser estable en un eje, pero inestable en otro, ¿vale? Es el ejemplo típico que tenéis de un huevo. No es lo mismo un huevo girando sobre su eje vertical, en donde, bueno, el huevo, vamos a suponer que permanece, que una perturbación sobre un eje horizontal, ¿vale? En donde el huevo fácilmente se volcaría. Pues lo dicho, vamos a ver la aplicación de este concepto a los 3 ejes del avión: el longitudinal, el lateral y el vertical. El símbolo típico de la estabilidad estática es un muelle, ¿vale? Imaginar un muelle. Un muelle es un sistema que genera fuerzas proporcionales y de sentido contrario a la perturbación, al desplazamiento que sufre, ¿de acuerdo? Si yo elongo un muelle, ese sistema va a generar fuerzas para contraer ese muelle. Si yo comprimo un muelle, el sistema reaccionará generando fuerzas que alarguen el muelle. Segundo concepto importante: estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica es la propiedad que amortigua las oscilaciones haciéndolas cada vez menores. O dicho de otra manera, es el camino o la trayectoria que va a seguir el sistema hasta la posición de equilibrio o acercándose o alejándose de la posición de equilibrio. ¿Vale? Si el símbolo de la estabilidad estática era el muelle, el símbolo de la estabilidad dinámica será el amortiguador. ¿De acuerdo? También vamos a distinguir entre una estabilidad dinámica positiva, una estabilidad dinámica neutra y una estabilidad dinámica negativa. La positiva será cuando las oscilaciones se amortiguan cada vez más hasta hacerlas desaparecer. La neutra será cuando las oscilaciones no se amortiguan y permanecen. Y la estabilidad negativa será cuando cada vez las oscilaciones sean mayores. Bueno, pues imaginad un coche con los amortiguadores recién estrenados, recién sacados del taller, que se encuentra con un bache. Si el sistema de amortiguación está correctamente, las amortiguaciones se cancelarán, desaparecerán y prácticamente serán imperceptibles por la gente que va a bordo. Si los amortiguadores están viejos y desgastados, ante el mismo bache, la sensación que veremos es que se amplifica cada vez más el movimiento del coche, haciéndolo incómodo para los tripulantes. Bien, bueno, aquí en esta transparencia os existe más o menos en lo anterior. Es importante que veáis dentro de los vídeos que tenéis disponibles en el Drive, el vídeo sobre definiciones generales, donde se visualiza muy bien los 3 casos de estabilidad estática y los 3 casos de estabilidad dinámica, para aseguraros que lo habéis entendido correctamente. Bien, nos vamos a centrar sobre todo en estabilidad estática, ¿vale? Hasta que pasemos a la estabilidad dinámica, que os avisaré. Vamos a aplicar la estabilidad estática a cada uno de los ejes, empezando por el eje
transversal, ¿vale? Que da lugar a lo que se denomina estabilidad longitudinal. Ojo, os aviso que no confundir con el nombre o el adjetivo que le damos a la estabilidad con el eje sobre el que se va a mover la aeronave. ¿De acuerdo? Están intercambiados. La estabilidad estática longitudinal se refiere al movimiento del avión sobre su eje transversal, es decir, el movimiento de cabeceo, si sube o baja el morro del avión. Y sin lugar a dudas es la estabilidad más importante dentro de cualquier aeronave, ya que de alguna manera nos va a permitir alejarnos o acercarnos a la pérdida aerodinámica. Imaginad lo inseguro o poco confortable que sería un avión que muestra tendencias a encabritar o a picar cuando está haciendo una senda de aterrizaje o una senda de despegue. Pues no, obligaría a la tripulación a estar constantemente atenta al movimiento y corregirlo si así se requiriera. Bien, en la figura de abajo tenéis una avioneta en donde os viene indicado el centro de gravedad del avión, más o menos sobre el ala, y os indica también el estabilizador horizontal. Bien, en este tipo de figura deberíais empezar a ver o empezar a visualizar una balanza con sus dos contrapesos. El brazo de la balanza es la distancia que va desde el centro de gravedad a el centro de presiones del estabilizador horizontal y la distancia desde el centro de gravedad hasta el centro de presiones del ala. ¿De acuerdo? El centro de gravedad es el punto alrededor del cual va a girar la balanza. Si veis los ejemplos numéricos, en la figura central, donde la balanza está equilibrada, tiene dos brazos de 60 y 30 centímetros respectivamente, y veréis que los pesos son distintos, ¿vale? En un lado tenemos 20 kilos y en otro 20. A pesar de estas diferencias, el momento que ejercen estas fuerzas, ¿vale? La fuerza por la distancia, en torno al punto de giro, está equilibrado, está compensado. Si por contra rompemos ese balance, ¿vale? Ponemos un kilo más a cada uno de los lados, veréis que el equilibrio se acaba rompiendo, ¿vale? Hay un momento de 660 y otro momento de 630, ¿vale? Los pesos rojos, por así decirlo, bajan o desequilibran el movimiento de la balanza. Llevado este ejemplo al avión, pues una situación típica puede ser una racha de viento vertical, en donde nos haga levantar el morro del avión. En este caso, bueno, ese viento vertical supone un incremento de ángulo de ataque tanto en el ala como en la cola. Pero dada a que el brazo, a la distancia que hay entre el centro de gravedad y el estabilizador horizontal es mayor, pues ese incremento de ángulo de ataque, ese incremento de sustentación hará o tenderá a ejercer un momento de picado, un momento resultante en el avión de bajar el morro, recuperando, por así decirlo, la actitud o la posición previa que llevaba la aeronave. Si por el caso contrario es, si la racha viene desde arriba, ¿vale? Habría una disminución de ángulo de ataque, también más acusada en la cola, que haría que de alguna manera el avión recuperara el equilibrio. Aquí os introduzco un concepto que no había salido hasta ahora, que es el concepto de decalaje. ¿Vale? El concepto de decalaje es
o también incidencia suele estar presente en aviones más o menos grandes a partir de pues para que sea un 320, por ejemplo, de tal manera que el estabilizador horizontal de la cola pueda variar su ángulo de incidencia o su ángulo respecto a la línea de cuerda del ala. Esta diferencia en los ángulos de incidencia entre las dos superficies aerodinámicas, el ala y el estabilizador horizontal, recibe el nombre de decalaje. Bien, en esta figura podéis ver el detalle en donde veis que sobre el fuselaje hay pintado como una escala de grados en donde más o menos se marca el ángulo del estabilizador horizontal. Que el estabilizador horizontal sea móvil, no confundirlo con el movimiento o el giro del timón de profundidad que se realiza sobre un eje, perdón, un eje posterior en la superficie. Este sistema se suele conocer como THS en varios de los aviones y tenéis un vídeo incluido en el Drive para que visualicéis el movimiento completo del plano horizontal. Bien, como ya estamos adelantando, la posición del centro de gravedad va a ser clave para marcar o definir la estabilidad de nuestro avión, la estabilidad longitudinal de nuestro avión. Las distancias relativas o las distancias importantes son aquellas que van en la posición relativa entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico o de presiones de las superficies aerodinámicas. Simplificándolo, viéndolo en las figuras de abajo de las tres avionetas, si el centro aerodinámico de nuestro avión se superpone con el centro de gravedad, ¿vale? La estabilidad el avión se dirá que tendrá una estabilidad longitudinal neutra. No lo he dicho, pero el centro aerodinámico es donde se supone aplicada las fuerzas aerodinámicas, recordar la sustentación y la resistencia, y el centro de gravedad es donde se supone aplicado el peso total de la aeronave. El caso más típico es el central, en donde el centro de gravedad está ligeramente adelantado al centro aerodinámico del avión. En este caso, el balance de momentos que se generan va a ser siempre a picar, ¿vale? Va a ser un momento de picado, a bajar el morro. Y por contra, si el centro de gravedad está retrasado respecto a la posición del centro aerodinámico de nuestro avión, el momento aerodinámico global del avión va a ser a encabritar, a subir el morro del avión. Bueno, para los aviones convencionales esta cualidad es poco deseable, pero veremos que hay ciertos aviones que longitudinalmente tienen este tipo de estabilidad negativa, por razones que veremos más adelante. Bien, en la presente figura tenéis un esquemático con mayor detalle de las distancias y de las posiciones relativas entre el centro de gravedad y los centros aerodinámicos, tanto del ala como de la cola. ¿De acuerdo? Importante que veáis el viento incidente, el ángulo de ataque que forma con la línea de la cuerda del ala, ¿vale? Y podéis ver que que las fuerzas aerodinámicas, la sustentación y la resistencia del ala son perpendiculares a dicho viento incidente y que en la cola
los ángulos son distintos, ¿vale? El IT sería el decalaje, ¿vale? Sería el ángulo de incidencia de la cola respecto a la línea de cuerda del ala. El epsilon viene a representar la perturbación de la estela aerodinámica del ala en la cola, ¿vale? Podéis suponerlo despreciable, y veis que la sustentación y la resistencia de la cola son a su vez perpendicular y paralela a el viento incidente de la cola. En la parte en la figura intermedia tenéis las distancias, los distintos brazos que son necesarios para calcular el momento de las fuerzas aerodinámicas respecto al centro de gravedad. La estabilidad lateral. Bien, viene a ser la aplicación del concepto de estabilidad estática respecto al eje longitudinal del avión, ¿vale? Vuelven a estar intercambiados los adjetivos calificativos. Bien, lo que nos va a marcar la estabilidad estática lateral es la tendencia que tiene el avión a recuperar la posición en alabeo o en balance ante perturbaciones que pueda sufrir el avión como vientos laterales o entradas en alerones. La característica aerodinámica más importante que afecta a la estabilidad lateral, os destaco aquí que es el ángulo de diedro, ¿vale? Que vimos en los primeros temas del curso. Recordad que el ángulo de diedro es el ángulo formado entre la horizontal y la línea que une la punta del ala con el encastre, ¿vale? Si el diedro es positivo, ya os adelanto, tendremos estabilidad estática lateral positiva. Si tenemos diedro negativo, la punta de las alas por debajo de la línea horizontal, tendremos estabilidad estática lateral negativa. Bueno, aquí ya os resalto que el diedro es la mayor contribución que tiene el ala a la estabilidad estática lateral. No es la única, ¿vale? La flecha también influye, pero no lo vamos a ver. Y ya os digo, es el principal factor, el principal efecto estabilizador para que el avión se mantenga nivelado al producirse ese deslizamiento lateral, ¿vale? Importante la estabilidad lateral a la hora de realizar ciertas maniobras como los virajes en el plano horizontal que vimos en el tema anterior. Si veis las figuras, me interesa que veáis esta figura que viene a simbolizar las alas, las dos semialas, ¿vale? Y visualizáis, veis que la figura viendo la parte de atrás del avión, veréis que ante un viento lateral, que aquí os pinta V infinito, este vector velocidad se puede proyectar a lo largo de las dos semialas como suma de dos vectores, ¿de acuerdo? Una componente perpendicular a la semiala y otra componente paralela a la semiala. En el semiala derecha, ¿de acuerdo? Ese viento incidente veréis que está incidiendo por abajo, lo que supone un aumento de ángulo de ataque y por tanto un aumento de sustentación en ese semiala derecha. En el lado izquierdo, esa componente lateral, ese viento lateral, ¿vale? Se vuelve a descomponer en dos vectores, uno paralelo al semiala, según la línea marcada por el diedro, y una componente perpendicular al semiala. En este lado, el viento o ese viento incidente
ya no es descendente, viene de la parte de arriba, viene del estrados y va hacia el intrados, como os marca la flecha. Bien, eso se traduce en un descenso del ángulo de ataque y por tanto un descenso de sustentación en ese semi-ala. Ese balance de esa diferencia de sustentaciones en el lado derecho y en el lado izquierdo es el que genera un momento de balance, un momento a girar para que el avión preserve o conserve su ángulo de alabeo, como tenéis indicado en las figuras inferiores. Bien, para el que no vea la figura, quedaros que el diedro positivo, alas hacia arriba, generan estabilidad estática lateral positiva, diedro negativo generaría estabilidad estática lateral negativa. Nos queda aplicar el concepto de estabilidad estática al eje vertical, ¿vale? Tendríamos dando lugar a lo que se conoce como estabilidad direccional, ¿de acuerdo? Lo que nos va a indicar la estabilidad direccional es la respuesta del avión en su movimiento de guiñada, en su rotación de guiñada alrededor del dicho eje vertical. El elemento constitutivo del avión que más influencia tiene en la estabilidad direccional no puede ser otro más que el estabilizador vertical de cola, que tiene pues la misma finalidad que el resto de estabilizadores, ¿vale? Estabilizar el movimiento del avión, en este caso en direccional. Si imagináis una racha de viento que entre por el avión de costado, esa racha de viento lateral, indicada en verde, se va a traducir en un incremento de ángulo de ataque en el estabilizador vertical. Ese incremento de ángulo de ataque en el estabilizador vertical se traduciría en un aumento de la fuerza lateral, que por el brazo hasta el centro de gravedad se traduce en un momento de guiñada que va a tender a compensar la incidencia del viento. Es decir, el estabilizador vertical va a actuar a modo de veleta, ¿vale? En el momento que recibe alguna componente de viento lateral, va a girar, va a rotarse, intentando que el viento le entre al avión siempre por el morro, ¿de acuerdo? De alguna manera volando siempre en la dirección del viento, como marcan las veletas. Bien, entre los factores que influyen en la estabilidad direccional hemos destacado el estabilizador vertical, pero no es el único, ¿de acuerdo? También me gustaría indicaros el efecto de los alerones, que da lugar a un fenómeno conocido como guiñada adversa. No lo he dicho, pero a diferencia de la estabilidad longitudinal, la estabilidad lateral y la estabilidad direccional están muy acopladas una de la otra, no son independientes. ¿De acuerdo? Si, si realizáis una entrada en alerones, básicamente la figura sería la misma que la del diedro. En el caso de los alerones, vais a conseguir que en la parte del semiala en donde el alerón baja haya un incremento de sustentación y en la parte del semiala en donde el alerón sube habrá un descenso de sustentación. Si asociado a esto recordáis la relación de la polar, ¿de acuerdo? Debido al coeficiente de resistencia inducida, donde mayor sustentación haya, habrá también un mayor aumento
de resistencia inducida. Por tanto, si en la izquierda hay mayor sustentación, tendremos también mayor resistencia inducida. Si visualizáis las resistencias como dos fuerzas en el plano horizontal, ese balance de fuerzas en resistencia va a generar un momento de guiñada, ¿de acuerdo? En contra de lo esperado. O sea, una entrada a alerones que en principio lo íbamos a pensar que únicamente aceptaba el alabeo, nos va a producir una guiñada, con lo cual va a ser necesario compensar con el timón de dirección. De igual manera, si desplazamos el timón de dirección, como veis en la figura, me va a generar una fuerza lateral. Si esa fuerza lateral está aplicada en un punto muy por encima del centro de gravedad, ¿vale? Que es la distancia que os marca ahí como HV, esa fuerza lateral por el brazo vertical va a generar un momento de balance alrededor del eje longitudinal del avión. Con lo cual, una entrada en rudder, en timón de dirección, me va a generar un balance. ¿Vale? No es tan acusado como la guiñada adversa, pero veis también que hay un acoplamiento direccional lateral en este caso. Bueno, pues el resto de otros factores pues pueden ser, como os pone ahí, el diedro, la flecha y sobre todo las posiciones relativas de las superficies alares, ¿no? Alas y estabilizadores. Por supuesto, va a ser necesario equilibrar o mantener el avión controlado cuando no se tenga asegurada la simetría dentro del avión. Aquí tenéis tres ejemplos poco convencionales en donde se ve muy bien que no todos los aviones son simétricos, ¿vale? No tienen ni simetría en geometría, ni en pesos, ni en fuerzas aerodinámicas, ni en fuerzas propulsivas, ¿vale? Veis, por ejemplo, donde va instalado el motor en la figura de arriba. Y bueno, pues también es interesante, no solo ocurren estos desequilibrios en diseños puntuales, sino que en caso de que tengáis emergencias de motor durante el vuelo, ¿vale? Un avión con 2 motores o con 4 motores que pierde el motor derecho, claramente va a haber una asimetría propulsiva en las fuerzas que está generando el motor, ¿vale? Todo esto lo cubre la norma de certificación, ¿vale? Y tiene que asegurar que tanto la potencia, o sea, que la potencia de control direccional como de alerones es la necesaria para poder controlar el avión de forma segura. Podéis ver también vídeos sobre la operativa de viento cruzado en el Drive. Hace poco hubo un aterrizaje muy famoso de un 380 en Heathrow, donde la maniobra del piloto fue bastante criticada por la propia compañía. Bueno, el apartado de mandos de vuelo, quiero únicamente que lo leáis y de alguna manera lo he puesto para haceros ver que toda la estabilidad estática, tanto la longitudinal, lateral como direccional, al final tiene una traducción en una estabilidad en mandos, ¿vale? En las fuerzas que tiene o que siente el piloto sobre las palancas.
bueno, veis, la eficiencia de las superficies de control va a depender claramente de las velocidades incidentes sobre ellas y de las distancias respecto al centro de gravedad, ¿vale? Los brazos que generan los distintos momentos. Aquí tenéis un par de figuras sobre los mandos longitudinales del, creo que es un F-16, no, perdón, un F-18, en donde, bueno, os destacan, pues, destacar la redundancia en los mandos. Y bueno, es un poco lo que he querido que vierais tanto en los trabajos del avión como del helicóptero. Los mandos longitudinales, laterales y direccionales. Aquí tenéis una pequeña clasificación de los mandos de vuelo, ¿vale? En donde os distingue entre mandos de vuelo motorizados, servoasistidos o servoactuados. Y por último, también os habla de los sistemas fly-by-wire. Si ya os digo, la principal diferencia o lo que me interesa que os quedéis es que hay dos tipos de mandos. Hay lo que se conoce como mando reversible. El mando reversible es aquel, disculpad, el mando reversible es aquel que el piloto, por así decirlo, puede mover las superficies de control con sus propias manos, pero de igual manera el piloto siente las fuerzas que están actuando sobre la superficie de control, fuerzas aerodinámicas. Por contra, los mandos irreversibles serían aquellos que el piloto puede mover las superficies de control, pero esta vez asistidas normalmente por el sistema hidráulico servoactuado, y pierde el feedback, la realimentación de las fuerzas que vienen de la superficie de control hacia los mandos, hacia las palancas. ¿Vale? Ese sería el sistema de mandos irreversible. ¿Vale? Los mandos de vuelo fly-by-wire, pues básicamente lo que hacen es quitarse en medio toda esa cadena de mandos, toda esa cadena de varillas y articulaciones, y digitalmente computan las señales que se producen en cabina. Ese ordenador posteriormente va a comandar una deflexión de las superficies de control, claro, actuada por algún tipo de actuador hidráulico, y por la regla general el sistema también reproduce algún tipo de sensación, algún tipo de fuerza o vibración en las palancas para que el piloto tenga la sensación artificial, en este caso, de que está moviendo o desplazando la superficie de control. También me interesa que conozcáis lo que se conocen como compensadores o taps, ¿vale? Vienen a ser este tipo de pequeñas, podemos decir que es el timón del timón, ¿de acuerdo? Esto sería la superficie sería el estabilizador horizontal en negro, el timón de profundidad en blanco, ¿de acuerdo? Y habría como una nueva pequeña alita que se conocería como compensador o tap, ¿vale? Básicamente la finalidad de este compensador, bueno, pues es anular o compensar las fuerzas que, que se generan en la superficie de control y cancelar de alguna manera esas fuerzas que siente el piloto en cabina. Bueno, damos por finalizada
la explicación de la primera parte del tema eh, es- y os subiré otro vídeo con la explicación de los puntos que quedan pendientes.